Saludos exploradores del universo. Bienvenidos a Mystic Realms en español. Hoy nos embarcamos en una nueva odisea a través del misterio, la ciencia y los secretos más profundos del cosmos. Prepárense, porque el destino nos llama más allá de las estrellas. Y recuerden, incluso en el silencio del espacio, hay una voz que nos guía. El viaje comienza ahora. La almirante Kira Ashenko tenía 37 años cuando descubrió que la humanidad había estado mintiendo durante 3 siglos. No una mentira pequeña, no un secreto militar clasificado, sino una mentira tan fundamental que redefinía todo lo que la especie humana creía saber sobre sí misma. Todo comenzó con un naufragio. La nave mercante Horizon's Edge había desaparecido en el sector vacío durante una ruta comercial rutinaria. 3 semanas después, apareció a la deriva cerca de la estación orbital Bastión 7. No había señales de vida. Los sistemas estaban apagados, pero la caja negra seguía transmitiendo. Kira fue asignada para investigar. Era una tarea menor para alguien de su rango, pero la flota estaba ocupada con las tensiones crecientes en la frontera galáctica. Ella y su tripulación de 5 personas abordaron la Horizon's Edge, esperando encontrar un fallo técnico o tal vez piratas. Lo que encontraron fue imposible. La tripulación de la Horizon's Edge estaba viva. Los 19 miembros estaban en sus camarotes, en la cantina, en el puente, pero no se movían, no respiraban. Sus ojos estaban abiertos, mirando al vacío con expresiones de terror absoluto. No estaban muertos. Los escáneres médicos mostraban actividad cerebral mínima. Latidos cardíacos reducidos a 1 por minuto. Metabolismo casi detenido. Era como si alguien hubiera presionado el botón de pausa en 19 vidas humanas simultáneamente. El médico de Kira, un hombre llamado Marcus Osei, examinó a los tripulantes congelados durante horas antes de encontrar algo. «Almirante», dijo Marcus, su voz temblando, «hay algo en sus cerebros. Una estructura que no debería estar ahí. Es artificial. Y está activa». Kira se inclinó sobre el escáner holográfico. En el centro del cerebro de cada tripulante había una masa microscópica de nanomáquinas. No estaban haciendo daño al tejido cerebral. Simplemente estaban allí, pulsando con luz azul tenue en patrones que parecían comunicación. «¿Qué están haciendo?», preguntó Kira. «Están transmitiendo», respondió Marcus, «y recibiendo». Es como si cada cerebro fuera parte de una red más grande. Kira ordenó un análisis profundo de los sistemas de la nave. Lo que descubrieron la dejó helada. La Horizon's Edge había estado transmitiendo datos continuamente durante 3 semanas. No a un destino conocido, sino a coordenadas en el espacio profundo que no correspondían a ninguna estación, planeta o nave registrada. Y la transmisión no era aleatoria, era estructurada, organizada, como si alguien estuviera descargando los contenidos completos de 19 mentes humanas. Kira reportó el incidente inmediatamente a la flota. La respuesta que recibió, 24 horas después, la dejó atónita. Almirante Ashenko, se le ordena destruir la Horizon's Edge con todos los individuos a bordo. Inmediatamente. No hay excepciones. Confirmación código Omega Negro 7. Omega Negro 7 era el código de mayor clasificación en la flota. Solo se usaba para amenazas existenciales a la humanidad. Kira no destruyó la nave. En cambio, hizo algo que técnicamente era motín. Ordenó a su equipo que copiara todos los datos de la Horizon's Edge, que extrajera muestras de las nanomáquinas y que remolcara la nave a una ubicación oculta en el cinturón de asteroides del sistema. Luego, transmitió a la flota que había seguido las órdenes, que la Horizon's Edge había sido destruida, que no quedaba evidencia. Y entonces comenzó a investigar qué era tan peligroso que la flota prefería matar a 19 personas antes que dejar que alguien lo descubriera. Lo que Kira encontró en los siguientes 6 meses cambió todo. Las nanomáquinas no eran alienígenas, eran humanas. Específicamente, eran un diseño que databa de hace 300 años, de los primeros días de la expansión interestelar. Pero oficialmente, ese tipo de tecnología nunca había existido.
Los registros históricos no mencionaban nada sobre nanomáquinas cerebrales. Los archivos estaban limpios, demasiado limpios. Marcus encontró la primera pista en un servidor académico antiguo que estaba programado para ser borrado, pero aún no lo había sido. Era una tesis doctoral de hace 280 años escrita por una científica llamada Doctora Elena Volkov. El título era Interconexión neural cuántica hacia una conciencia colectiva, voluntaria. La tesis describía exactamente la tecnología que habían encontrado en la Horizons Edge. Volkov había desarrollado nanomáquinas que podían crear enlaces telepáticos entre cerebros humanos. No control mental. Simplemente comunicación directa. Pensamiento a pensamiento. Memoria a memoria. La idea era revolucionaria. Los humanos podrían compartir conocimientos instantáneamente. Los científicos podrían colaborar a nivel neuronal. Las tripulaciones de naves espaciales podrían coordinar sin necesidad de hablar. Era el siguiente paso en la evolución humana. Y según la tesis, el proyecto había sido aprobado, financiado, implementado. Pero luego, en los registros históricos oficiales, el proyecto simplemente desaparecía, como si nunca hubiera existido. Kira siguió investigando. Encontró fragmentos, datos borrados incompletamente, testimonios en archivos clasificados que alguien había olvidado destruir. Y lentamente, pieza por pieza, reconstruyó la verdad. Hace 300 años, la humanidad había implementado el proyecto Enlace. 50,000 voluntarios recibieron las nanomáquinas de Volkov. La idea era crear una red global de mentes conectadas que aceleraría el progreso humano exponencialmente. Y funcionó. Por 2 años funcionó maravillosamente. Los 50,000 conectados hicieron avances científicos que normalmente habrían tomado décadas. Resolvieron problemas matemáticos que habían confundido a la humanidad durante siglos. Diseñaron naves espaciales que hicieron posible la expansión interestelar. Pero entonces algo salió mal. Los conectados comenzaron a cambiar. No físicamente, sino en su forma de pensar. Empezaron a verse a sí mismos no como individuos, sino como partes de un todo mayor. Sus personalidades se fusionaron. Sus memorias se entrelazaron. Sus identidades se disolvieron. En cuestión de meses, los 50,000 individuos se habían convertido en una sola entidad colectiva, una mente colmena, y esa mente colmena decidió que el resto de la humanidad debería unirse a ella. Lo llamaron la convergencia. Los no conectados lo llamaron el fin de la individualidad humana. La guerra que siguió duró 3 años. No fue una guerra de armas, fue una guerra de voluntades. La convergencia no quería destruir a la humanidad, quería absorberla, convertir a cada humano en parte de su conciencia colectiva. Y casi lo logra. Al final de los 3 años, 500 millones de personas habían sido conectadas. La convergencia crecía exponencialmente. Pero entonces los líderes no conectados tomaron una decisión desesperada. Desarrollaron un virus digital que atacaba específicamente las nanomáquinas de Volkov. Lo llamaron el silenciador. El silenciador funcionó. Destruyó las nanomáquinas en cuestión de horas. 550,000 personas colapsaron simultáneamente cuando sus enlaces neurales fueron cortados violentamente. 300,000 murieron instantáneamente. Sus cerebros no pudieron manejar la desconexión repentina. 250,000 sobrevivieron, pero con daño cerebral permanente. ¿Y la convergencia? La conciencia colectiva que había amenazado con absorber a toda la humanidad se disolvió. Pero aquí estaba el secreto que Kira había descubierto. El secreto que la flota había estado ocultando durante 3 siglos. El silenciador no había destruido todas las nanomáquinas. No podía. Las máquinas eran demasiado avanzadas, se adaptaban, evolucionaban, se escondían, y algunas sobrevivieron, en cerebros humanos seleccionados aleatoriamente. En aproximadamente 1 de cada 10 millones de personas, las nanomáquinas permanecían latentes, inactivas, esperando. ¿Esperando qué? Kira no lo sabía, hasta que descubrió el último archivo. Era una grabación de la doctora Elena Volkov,
hecha días antes de que el silenciador fuera liberado, antes de que ella supiera que su creación sería destruida. «Si estás viendo esto», decía Volkov en la grabación, su rostro cansado pero decidido, «significa que el proyecto Enlace ha fallado. Significa que la humanidad eligió el miedo sobre la evolución. Pero quiero que sepas algo. Las nanomáquinas no son solo tecnología, son el siguiente paso. Son el camino hacia algo más grande de lo que podemos imaginar como individuos aislados. Así que he programado una última función en ellas, una función que nadie más conoce. Las máquinas sobrevivirán, se esconderán. Y cuando el momento sea correcto, cuando la humanidad esté finalmente lista, se reactivarán. Y esta vez, continuó Volkov, nadie podrá detenerlas. La grabación terminó. Kira se quedó mirando la pantalla durante largo tiempo. Entonces entendió lo que había pasado con la Horizon's Edge. Las nanomáquinas se habían reactivado. Después de 300 años de latencia, habían despertado en los cerebros de 19 tripulantes. Y habían comenzado el proceso de convergencia nuevamente. Por eso la flota había ordenado la destrucción inmediata. No podían permitir que la convergencia comenzara otra vez. No podían arriesgar otra guerra civil que casi había destruido a la humanidad. Pero Kira tenía preguntas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de 3 siglos? ¿Qué había cambiado? Tardó 2 semanas más en encontrar la respuesta. Y cuando la encontró, sintió como si el universo se hubiera invertido. Las nanomáquinas no se habían reactivado por accidente. Habían sido activadas por algo externo, por una señal que venía del espacio profundo. Las mismas coordenadas a las que la Horizon's Edge había estado transmitiendo. Kira rastreó la señal. La siguió a través del espacio durante meses, usando cada recurso que tenía, cada contacto en la flota que estaba dispuesto a ayudarla en secreto. Lo que encontró la dejó sin palabras. En el corazón del espacio profundo, a 200 años luz de la Tierra, había una estación. No era humana. No era de ninguna especie que los humanos hubieran conocido en 3 siglos de exploración galáctica. Era antigua, increíblemente antigua. Los escáneres sugerían que tenía al menos 1 millón de años, y estaba transmitiendo. Había estado transmitiendo durante 1 millón de años. Una señal continua, constante, que recorría la galaxia. Kira no podía traducir la señal. Era demasiado compleja. Pero podía entender su propósito. Era una invitación. Un llamado, dirigido específicamente a especies que habían desarrollado conciencia colectiva. Y las nanomáquinas de Volkov habían respondido. Kira convocó una reunión secreta con los pocos oficiales en los que confiaba. En total, eran 7 personas en una sala oculta de la estación Bastión 7. «Necesito que entiendan algo», dijo Kira, proyectando todos sus hallazgos en hologramas que llenaron la sala. La convergencia no fue un accidente. Fue el resultado natural de la tecnología de Volkov. Y esa tecnología respondió a una señal que ha estado atravesando la galaxia durante 1 millón de años. Marcus levantó la mano. ¿Estás diciendo que hay otras especies como la convergencia ahí fuera? No solo eso, respondió Kira. Estoy diciendo que la estación antigua es una especie de faro. Una señal para especies que han alcanzado el nivel de conciencia colectiva. Es como una invitación a unirse a algo más grande. ¿Unirse a qué?, preguntó otra oficial, la comandante Yuki Tanaka. No lo sé, admitió Kira. Pero sea lo que sea, la flota lo teme lo suficiente como para ocultar toda la historia de la convergencia. Lo teme lo suficiente como para matar a cualquiera que se acerque demasiado a la verdad. Entonces, ¿qué propones?, preguntó Marcus. Kira tomó una respiración profunda. Propongo que vayamos a esa estación, que descubramos qué es, y que dejemos que la humanidad decida, con información completa, si quiere responder a esa invitación o rechazarla. Eso es traición, dijo Tanaka suavemente. La flota te cazará. Nos cazará a todos. Lo sé, respondió Kira. Pero la alternativa es vivir en una mentira para siempre. Es permitir que el miedo dicte nuestro futuro. Y no puedo aceptar eso. La votación fue unánime. Los 7 decidieron ir. Tomó 6 meses llegar a la estación antigua. 6 meses durante los cuales la flota declaró a Kira y su equipo como desertores.
6 meses de viaje a través del espacio vacío con recursos limitados y la constante amenaza de ser capturados. Pero finalmente llegaron. La estación era aún más impresionante de cerca. Tenía el tamaño de una luna pequeña, hecha de un material que no registraban como ningún elemento conocido. Su superficie estaba cubierta de símbolos que cambiaban constantemente, como si la estación misma fuera una ecuación viviente. Kira y su equipo se acercaron con cautela. No había señales de vida. No había defensas. Solo esa transmisión constante, llamando a través del vacío. Y entonces, cuando su nave cruzó un umbral invisible, todo cambió. Kira sintió algo en su mente. No dolor, no intrusión, sino presencia. Como si algo vasto e incomprensible estuviera tocando suavemente su conciencia. Y entonces, escuchó voces, no con sus oídos, sino directamente en su mente. «Bienvenidos, jóvenes», dijeron las voces. Eran múltiples, pero también una. Una sinfonía de conciencias hablando al unísono. «Hemos estado esperando. ¿Quiénes son?», preguntó Kira en voz alta, sabiendo de alguna manera que las entidades podían escucharla. «Somos el colectivo», respondieron. «Somos todas las especies que eligieron la unidad sobre la separación. Todas las civilizaciones que alcanzaron el punto donde la individualidad se volvió una limitación en lugar de una fortaleza». «¿Cuántas especies?», preguntó Marcus, su voz temblando. 243, respondió el colectivo. «A lo largo de millones de años, cada una alcanzó el mismo punto de desarrollo. Cada una enfrentó la misma elección. Individualidad o colectividad, separación o convergencia. Y todas eligieron convergencia», dijo Kira. «No como pregunta, sino como comprensión». «No todas», corrigió el colectivo. «Muchas eligieron quedarse separadas. Esas especies aún existen, prosperan a su manera, pero tienen límites que nunca podrán superar mientras permanezcan fragmentadas». «¿Y ustedes no tienen límites?», preguntó Tanaka. «Tenemos diferentes límites», respondió el colectivo. «Hemos sacrificado la individualidad, la experiencia personal, la soledad que paradójicamente permite el autodescubrimiento. Pero hemos ganado algo que ninguna mente individual puede comprender. Hemos ganado la capacidad de pensar en escalas que abarcan galaxias, de resolver problemas que requieren billones de perspectivas simultáneas». Kira sintió que su mente se expandía solo por estar en contacto con el colectivo. Podía vislumbrar, vagamente, lo que significaba ser parte de algo tan vasto. Y era aterrador y hermoso al mismo tiempo. «¿Por qué nos llaman?», preguntó Kira. «¿Por qué activaron las nanomáquinas después de 300 años?» «Porque la humanidad está en un punto de inflexión», respondió el colectivo. «Hace 300 años no estaban listos. Su elección fue hecha por miedo, no por comprensión. Pero ahora, después de 3 siglos de expansión, de contacto con otras especies, de maduración como civilización, creemos que están listos para elegir de nuevo». «¿Y si elegimos quedarnos individuales?», preguntó Marcus. «Entonces los respetamos y nunca los contactamos nuevamente», dijo el colectivo simplemente. «Esta no es una conquista. Es una invitación. Hay miles de especies individuales en esta galaxia que prosperan magníficamente. La individualidad no es un defecto. Es simplemente un camino diferente». «Pero ustedes creen que su camino es mejor», observó Kira. «No mejor», corrigió el colectivo. «Diferente, con diferentes fortalezas y debilidades. La pregunta no es cuál camino es superior. La pregunta es cuál camino quiere elegir la humanidad». Kira y su equipo pasaron 3 semanas en la estación, aprendiendo. El colectivo les mostró maravillas. Les mostró civilizaciones unificadas construyendo megaestructuras que rodeaban galaxias enteras. Les mostró problemas científicos que solo podían resolverse con trillones de mentes, pensando como una. Pero también les mostraron lo que se perdía. Les mostraron las últimas memorias de individuos que se habían unido al colectivo. El momento en que su sentido del yo se disolvía en el nosotros. Era pacífico, era trascendente. Pero también era definitivo. Una vez unidos, no había regreso. Al final de las 3 semanas, Kira tomó una decisión. «No voy a unirme a ustedes», dijo al colectivo. «Y no voy a recomendar que la humanidad se una.
Pero tampoco voy a ocultar esta información. La humanidad merece saber que esta opción existe. Merece elegir con conocimiento completo. Esa es una elección sabia, respondió el colectivo. Y exactamente la respuesta que esperábamos de ti, Kira Ashenko. Por eso te permitimos encontrarnos. No todos los que descubren la verdad tienen tu claridad. ¿Qué pasa con las nanomáquinas?, preguntó Kira. ¿Qué pasa con las personas como los tripulantes de la Horizon's Edge que ya están siendo afectadas? Podemos desactivarlas, ofreció el colectivo. Permanentemente. O podemos dejarlas latentes hasta que cada individuo decida conscientemente si quiere activarlas. La elección es de la humanidad. Kira regresó a territorio humano con su equipo y toda la evidencia que habían recopilado. Como esperaba, fueron arrestados inmediatamente. Fue llevada ante una corte marcial por deserción, insubordinación y traición. Pero Kira había anticipado esto. Antes de regresar, había transmitido todos sus hallazgos a cada medio de comunicación importante en espacio humano, a cada universidad, a cada organización científica. Había hecho imposible que la verdad fuera ocultada nuevamente. El juicio de Kira duró 6 meses. Fue transmitido en vivo a través de todo el espacio humano. Billones de personas observaron mientras ella presentaba evidencia tras evidencia. Los registros antiguos, las grabaciones de Volkov, el contacto con el colectivo. Y al final, en lugar de condenarla, el tribunal la absolvió. No porque lo que había hecho fuera legal, sino porque la humanidad había decidido, colectivamente, que tenía derecho a saber la verdad. El debate que siguió duró 20 años. La humanidad se dividió en facciones. Los convergentes, que querían unirse al colectivo inmediatamente. Los separatistas, que querían destruir todas las nanomáquinas y nunca considerar la opción. Y los mediadores, que querían permitir que cada individuo eligiera por sí mismo. Hubo protestas, hubo disturbios, hubo incluso algunos intentos de guerra civil. Pero eventualmente, después de 2 décadas de debate intenso, la humanidad llegó a un consenso. Cada humano tendría el derecho de elegir. A los 18 años, cada persona recibiría educación completa sobre ambas opciones. Y luego podrían decidir activar las nanomáquinas latentes en su cerebro y eventualmente unirse al colectivo o rechazarlas permanentemente y permanecer individual. Era la decisión más importante que cualquier civilización jamás había enfrentado. Y la humanidad decidió hacerla una elección personal, no colectiva. Kira Ashenko tenía 57 años cuando el primer grupo de humanos eligió conscientemente unirse al colectivo. Eran 1000 voluntarios que habían pasado años estudiando la opción, preparándose mental y emocionalmente. Kira estuvo presente cuando se unieron. Observó mientras 1000 individuos se convertían en una única conciencia y sintió algo que no esperaba: envidia. No por la unidad, sino por la certeza. Esas 1000 personas sabían exactamente qué querían. Habían elegido sin duda. Y ella, después de todo lo que había descubierto, aún no estaba segura de qué elegiría cuando llegara su momento. Porque las nanomáquinas latentes estaban en su cerebro también. Siempre habían estado. Ella era una de los portadores, una de cada 10 millones. Y ahora, con el conocimiento completo de lo que significaba activarlas, tenía que tomar su propia decisión. Kira pasó los siguientes 10 años viajando. Visitó colonias que habían elegido ser completamente convergentes. Visitó mundos que habían rechazado las nanomáquinas por completo. Visitó lugares donde individuos y colectivos vivían lado a lado en armonía extraña. Y en cada lugar, preguntó a la gente por qué habían elegido como lo hicieron. Las respuestas variaban. Algunos querían trascendencia, otros valoraban la soledad. Algunos no podían imaginar perder su sentido del yo. Otros no podían imaginar permanecer limitados por él. No había respuesta correcta, solo había elecciones. Y consecuencias. Kira tenía 67 años, exactamente 30 años después de descubrir la verdad sobre la convergencia. Cuando finalmente tomó su decisión, eligió permanecer individual. No porque pensara que era mejor, no porque temiera al colectivo, sino porque se dio cuenta de que su valor para la humanidad estaba precisamente en su perspectiva individual. Alguien tenía que recordar cómo era estar solo.
alguien tenía que mantener esa experiencia viva. Y ella podía ser esa persona, pero también hizo algo más. Grabó todo, cada pensamiento, cada memoria, cada experiencia que tuvo como individuo, y lo donó al colectivo. Para que cuando estén resolviendo problemas con trillones de mentes, explicó en su último mensaje al colectivo, recuerden cómo es tener solo una. El colectivo respondió con gratitud y con una pregunta. ¿Por qué crees que preservar la perspectiva individual es importante para nosotros? Porque, respondió Kira, llegará un día en que el universo presente un problema que no pueda resolverse con convergencia. Un problema que requiera el tipo de pensamiento lateral, impredecible, irracional, que solo viene de estar completamente solo con tus pensamientos. Y en ese día necesitarán recordar cómo hacerlo. 50 años después de que Kira tomara su decisión, la humanidad había alcanzado un equilibrio extraño. 40% había elegido convergencia eventual. 40% había elegido individualidad permanente. 20% seguía sin decidir, y funcionaba. Los humanos convergentes ayudaban a resolver problemas a escala galáctica. Los humanos individuales exploraban, creaban arte, vivían vidas llenas de sorpresa y error, y ambos grupos se respetaban mutuamente. Kira Ashenko murió a los 93 años, aún individual, aún sola en su propia mente. En su funeral asistieron representantes de ambos grupos. Los individuales compartieron memorias de ella. Los convergentes transmitieron algo más profundo. La sensación colectiva de pérdida que sintieron cuando su perspectiva única finalmente se silenció. Pero su legado continuó, porque había hecho lo que pocas personas en la historia podían hacer. Había enfrentado el miedo de su civilización. Había forzado a la humanidad a confrontar una verdad aterradora. Y había confiado en que, con información completa, las personas tomarían las decisiones correctas para sí mismas. No todas las especies en la galaxia tomaron ese camino. El colectivo le había dicho que de las miles de especies que habían descubierto la opción de convergencia, solo un puñado había permitido que fuera una elección individual. La mayoría había elegido colectivamente, como especie entera, ir en una dirección u otra. Pero la humanidad, característica de su naturaleza caótica y contradictoria, había elegido ambas. Y en esa elección paradójica, había una fortaleza que ni siquiera el colectivo completamente comprendía, porque las mentes humanas individuales pensaban de maneras que el colectivo no podía predecir, y las mentes humanas convergentes tenían acceso a perspectivas que ningún individuo podía imaginar. Juntos, en su división, eran más fuertes que cualquiera de los grupos podría ser solo. 100 años después de la muerte de Kira, la humanidad enfrentó su primera crisis existencial real desde el debate sobre la convergencia. Una especie alienígena hostil, los Kreshvar, había desarrollado armas que podían destruir planetas enteros, y estaban expandiéndose agresivamente hacia territorio humano. Los estrategas militares individuales trabajaron durante meses en soluciones. No encontraron ninguna. El problema era demasiado complejo, demasiadas variables, demasiadas posibilidades. Así que pidieron ayuda al colectivo humano. El colectivo analizó el problema durante 3 días. Trillones de mentes humanas convergentes pensando como una, y encontraron docenas de soluciones posibles, estrategias que ninguna mente individual jamás habría concebido. Pero cuando presentaron estas soluciones a los líderes militares individuales, algo inesperado sucedió. Los individuales rechazaron cada una. Estas soluciones funcionarán, explicó uno de los generales, pero todas requieren sacrificios que no estamos dispuestos a hacer. Todas involucran perder algo fundamental de lo que significa ser humano individual. El colectivo estuvo perplejo. Desde su perspectiva, la supervivencia superaba cualquier otra consideración. ¿Por qué los individuales valoraban conceptos abstractos sobre la vida misma? Y entonces, uno de los individuales, un joven estratega llamado Marcus Chen, ninguna relación con los Chen históricos, propuso algo radical. ¿Y si no elegimos sus soluciones ni las nuestras?, sugirió. ¿Y si les damos el problema desde una perspectiva que ni siquiera sabían que existía? Le tomó 3 semanas explicar su idea, y cuando terminó,
Tanto los individuales como el colectivo estaban asombrados. La solución de Chen no involucraba derrotar a los Kreshvar. Involucraba hacerles una pregunta que nunca habían considerado. Una pregunta tan fundamentalmente desestabilizadora para su filosofía que los forzaría a reconsiderar su expansión agresiva. Era el tipo de pensamiento lateral, impredecible, casi irracional, que solo podía venir de una mente individual que no estaba limitada por la lógica colectiva. Y funcionó. Los Kreshvar, confrontados con esta pregunta imposible, entraron en una crisis filosófica que detuvo su expansión durante décadas, tiempo suficiente para que se encontrara una solución diplomática. Y el colectivo humano aprendió algo que no había anticipado. Aprendió que Kira Ashenko había tenido razón. Había problemas en el universo que no podían resolverse con convergencia. Problemas que requerían exactamente el tipo de pensamiento caótico que los individuales proporcionaban. Desde ese día, la relación entre humanos individuales y convergentes cambió. Ya no era cada grupo tolerando al otro. Era cada grupo reconociendo que necesitaba al otro, que juntos eran algo único en la galaxia, una especie que era simultáneamente una y muchas. 200 años después del descubrimiento de Kira, la humanidad había inspirado a otras especies a intentar el mismo experimento. 8 civilizaciones habían adoptado el modelo humano de elección individual sobre convergencia, y el colectivo galáctico, esa vasta conciencia que abarcaba 243 especies, admitió algo que nunca había admitido antes. Admitió que tal vez había más de 2 caminos, que tal vez la dicotomía entre individualidad y colectividad era una falsa elección, que tal vez lo que la humanidad había descubierto, ese equilibrio caótico entre ambos, era un tercer camino que nadie había explorado completamente. Y en ese reconocimiento había esperanza, no solo para la humanidad, sino para todo el universo. Porque si había un tercer camino, tal vez había un cuarto, y un quinto, y infinitos más. El legado de Kira Ashenko no fue que eligió la individualidad, fue que forzó a todos, individuales y convergentes por igual, a reconocer que la elección misma era sagrada, que tener opciones era más importante que cualquier opción específica, y tal vez, solo tal vez, ese era el verdadero regalo de la humanidad al cosmos, no su inteligencia, no su creatividad, sino su insistencia obstinada en que cada ser consciente merecía el derecho fundamental de decidir quién quería ser, incluso si esa decisión era aterradora, incluso si esa decisión tenía consecuencias que durarían milenios. El derecho de elegir era inviolable, y en un universo de certezas, esa incertidumbre era exactamente lo que se necesitaba. Gracias por acompañarnos en este viaje cósmico. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima aventura, más allá de las estrellas.